en directo. De regreso, son las 8:09 de la mañana, profesor Gonzalo, amigos oyentes, y hay que hablar ahora o abordar a profundidad el tema de la migración irregular. Para eso ya está con nosotros conectada la subdirectora de Migración, María Isabel Saravia. Buenos días, licenciada. Bienvenida. Gracias, buenos días a todos. ¿Cómo se encuentran? Gracias por estar con nosotros. Oiga, la situación había mejorado un par de días, o por lo menos durante una semana dice que había bajado la cantidad de migrantes, pero esta semana se volvió a reportar un aumento de gente entrando por el área de Darién. A ver, el flujo por Darién de alguna forma sí ha bajado en cantidades. Les puedo contar que para el mes de septiembre y agosto nosotros teníamos días en los cuales, sobre todo personas de nacionalidad venezolana, entraban 4.000, 3.000 personas en un solo día. Hablando de años anteriores, se pone como referencia que, salvo el 2021 con la población haitiana, promedio año, 8.000 personas, 5.000 personas podían ingresar por esta selva. Luego del anuncio del 12 de octubre, el tema no ha sido solamente el repunte en Darién, sino que muchas de las personas, que, sobre todo de nacionalidad venezolana, que iban con destino hacia Estados Unidos y con este cambio de política y el anuncio que se da, quedan varadas en la región centroamericana, muchas de ellas orientadas con falsas expectativas de regresar a Panamá para su retorno asistido, porque necesitan retornar voluntariamente en su gran mayoría, y son precisamente la cantidad de venezolanos que hemos tenido en este refugio temporal que la embajada ha dispuesto para su atención o para su coordinación desde ahí, personas que lamentablemente hemos tenido que atender en situación de calle, no solamente en la ciudad de Panamá, también en la ciudad de David, a lo largo y ancho de la provincia de Chiriquí, y en otros puntos de la geografía nacional. Lo que quiere decir que nos encontramos sobre todo en un contraflujo, en un flujo que viene del norte hacia el sur y que lamentablemente queda represado en Panamá y que sea como sea, requiere la atención humanitaria del país, aunque con los recursos limitados que tenemos para hacerle frente. El flujo de venezolanos ahorita, con las nuevas políticas de los Estados Unidos, ha bajado, ha disminuido. Sí, señor. De los que ingresan por Darién en este momento, podemos indicar que ha cambiado a que los número uno sean Ecuador, Haití, Cuba, países extracontinentales y Colombia, después del 12 de octubre. Ahora, subdirectora, hay un tema que algunos pregunten, agradeciendo obviamente a usted como autoridad, y se lo dice un venezolano que tiene ya 10 años en el país, por lo que están haciendo y por la inversión, porque esto al final es una inversión que hace el Estado panameño para con los migrantes. Yo siempre lo digo acá, nadie quiere salir de su casa y de su hogar a pasar caminando por el Darién. Estoy seguro que nadie quiere hacer eso. Pero más allá de esta editorial es el tema de los vuelos. Se conoció primero una información que fue desmentida por Cancillería de un vuelo de repatriación entre Panamá y Venezuela. Luego se conoció ya efectivamente que sí salía un vuelo proveniente de Panamá o varios. El punto es, estos vuelos ya están coordinados entre el gobierno venezolano y panameño. ¿Cómo la gente puede tomar el vuelo, aquellos que están dentro de este refugio migratorio que ha dispuesto el gobierno de Panamá? Mira, ha sido una labor, ha sido un reto, para eso estamos aquí realmente. Y te cuento algo, y solamente por tecnicismo, más allá de hablar de repatriación, que jurídicamente tiene otro significado, nos encontramos ante la figura de retornos voluntarios de todas estas personas. Y eso es importante hacer la salvedad porque incluso muchas ONG nos indican que consideran que dentro de sus políticas, y eso se respeta también, que Venezuela es un país políticamente inestable, por lo tanto no asisten en los retornos de estas personas, pero es que se trata de retornos voluntarios.
no de figuras de obligaciones, de deportaciones, de repatriaciones, solamente a motivo de aclaración. El gobierno venezolano como tal, lo debo decir responsablemente, no ha per se organizado vuelos para venir a buscar a sus compatriotas, como suele pasar en otros países que se puede encontrar literatura en internet sobre el PAN vuelve a la patria o temas similares. Lo que ha gestionado el gobierno de Venezuela ha sido la facilidad de documentos de viaje para la mayoría de estas personas que no necesariamente cuentan con un documento de viaje que también es exigido dentro de las líneas aéreas y en temas jurídicos de aviación, y ha dispuesto este lugar. ¿De qué manera se coordina? En base a vulnerabilidades. Y con la asistencia y coordinación de iglesias, debo decir, destacar la labor de la Iglesia Católica, de la Iglesia Adventista y de otros grupos organizados, tanto de venezolanos y luego decir de panameños, que se han visto abocados ante esta problemática y que tienen criterios, por ejemplo, de verificación. Tenemos al MINSA de personas que tienen enfermedades crónicas, ni hablar de mujeres, de niños, que obviamente es la población más vulnerable a quienes se le dan prioridad. Tenemos un grupo de personas que también ha logrado gestionar el pago de sus boletos. La embajada lo otro que ha hecho es dispuesto la facilidad de llevar aerolíneas con otros costos. El gobierno no está sirviendo de intermediario, y eso también es importante aclararlo. En la venta de boletos, el gobierno lo que está es coordinando y sobre todo brindando la seguridad en las labores del lugar, gestionando con el MINSA, gestionamos con la iglesia, pero es la embajada quien ha llevado a estas aerolíneas a que brinden diferentes ofertas y costos de boletos, así como hemos recibido donaciones de iglesias y otros grupos que han pagado incluso vuelos comerciales completos y en base para que puedan volver estas personas, sobre todo, y vuelvo, insisto, en el orden de personas vulnerables. Organizaciones panameñas. Dígame. Organizaciones panameñas son las que han hecho el aporte. Organizaciones panameñas, debo destacar nuevamente, la Iglesia Adventista es una que se ha visto muy abocada, que nos ayuda mucho en la coordinación. Debemos decir e insistir que organismos internacionales tipo OIM no están de acuerdo dentro de sus políticas en los retornos, aunque sean voluntarios. Por lo tanto, sus planes de retorno voluntario no nos han asistido en esta gestión. Ahora, subdirectora, es mucha gente la que estuvo ingresando por el tapón del Darién, por la provincia de Darién, para ir con rumbo a los Estados Unidos. Y muchos de ellos han tenido que devolverse, otros, bueno, se quedaron en Darién. ¿Qué va a pasar con esa gente? Yo estaba viendo unas imágenes de gente que están en los albergues, unos en Chiriquí, otros acá en Panamá, que dicen que ellos no tienen para pagar, así sea un boleto de $100 para regresar por avión a Venezuela. O sea, ¿qué va a hacer Panamá con toda esa gente? Porque por más que la Iglesia Adventista y otros grupos quieran ayudar y lo están haciendo, de hecho, o sea, ¿qué va a pasar con tanta gente? ¿Cómo va a hacer Panamá para atenderlos sabiendo, porque ya hemos escuchado de parte de ustedes que los recursos, o sea, no son finitos, no se acaban. Se acaban, perdón. Se acaban, y sobre todo en un contexto de pospandemia, si lo queremos decir así, donde nuestra informalidad es alta, donde el gobierno está luchando contra el desempleo y contra tantas cosas que ya tenemos intrínsecas en nuestra sociedad. Yo te quiero contar en cuanto a esa cifra que al 12 de octubre, que fue el anuncio de los Estados Unidos, más de 148,000 venezolanos habían pasado a través de la selva del Darién en el flujo controlado. En este sentido, no tenemos un número cierto de cuántos de ellos han ingresado a los Estados Unidos, no tenemos un número cierto de cuántos se encuentran por país. Sin embargo, sí debemos decir que al más alto nivel de la Cancillería y de la Presidencia de la República se ha alzado la voz solicitando recursos directamente también a los donantes, entre esos Estados Unidos, y como país de destino dentro de la migración y la gestión de los mismos, en cuanto a que el Estado pueda tener una respuesta más efectiva para atender esto. Y la otra parte es el tema comunicacional, porque muchas de estas personas vienen orientadas, pero vienen con una falsa expectativa, claro, que Panamá tiene facilidad de vuelos, que Panamá les va a poner vuelos, que Panamá, y realmente estamos haciendo, lo digo con todo el compromiso, lo mejor posible. Sin embargo, como bien usted indica,
los recursos son finitos y el problema es un problema que abarca a más de un país. En ese mismo sentido, y en orden a las instrucciones de la señora directora, del señor ministro de Seguridad, nosotros estamos lanzando una campaña informativa también de la ruta sur hacia el norte, que ingresa por Darién, porque la gente muchas veces pasa al Darién engañada. Hay quienes creen que saben a lo que van y se estrellan con otra cosa, pero también, y ustedes lo pueden ver en TikTok y en otros lados, que hay un tipo de reclutamiento de senderismo, aventurero, y el Darién es una selva, señores, el Darién no es una ruta. Entonces fácilmente se llevan reportajes, se vilipendia la imagen de la selva del Darién, que es patrimonio histórico de la humanidad declarado por la UNESCO y en base a su biodiversidad desde 1981, en base a la biodiversidad, a la fauna, a la flora, y fuera de eso no nos llamemos engaño. Hay muchas personas que viven precisamente del tráfico y de la trata de personas, y el ingreso por la selva del Darién se hace desde otro país en donde es bien conocido la lucha histórica que han habido entre estos dos países, Panamá y Colombia, para luchar contra diferentes modalidades del crimen organizado que opera en esa región. Claro, y justamente hacia allá va mi pregunta, subdirectora, porque aquí hemos escuchado al defensor del pueblo hablando de la necesidad de que Colombia también ponga de su parte. Colombia, por su parte, dice, nosotros albergamos a 1 millón, casi 2 millones de venezolanos en nuestro territorio. Y así sucesivamente, ¿no? Colombia dice, bueno, es que Necoclí tiene las bases y la estructura para albergar tanta cantidad de gente. Panamá dice, nosotros no tenemos esta infraestructura como tal. De alguna u otra forma hay como un cable roto, ¿no? Entre Panamá y Colombia que se siente, se palpa, no es directo, pero se puede palpar y se puede sentir. Y más allá de eso, las autoridades de nuestro país y las autoridades de Colombia saben que las bandas criminales son las que se encargan de trasladar a estas personas, pero no pasa absolutamente nada. Y la pregunta es, ¿por qué no pasa absolutamente nada? Es que es imposible acabar con las bandas criminales que operan en el Darién a base de la trata de personas. Digamos, es un mito, es una utopía hablar de acabar con ese problema. Mira, referente a tu pregunta, yo debo exaltar por una parte la labor de Senafront. En ese sentido, cuando cualquier persona ingresa al territorio panameño, las comunidades receptoras se encargan de un flujo controlado a través del tránsito por el Istmo, de manera coordinada con distintas autoridades, entre las cuales se encuentra el Servicio Nacional de Migración. Y no me parecería justo, más respeto a tu opinión, de que no pasa absolutamente nada, porque sí existen no solamente investigaciones en curso, sino casos que lleva el Ministerio Público al más alto nivel, también con la Procuraduría de Colombia. Entonces sería interesante también, y me parecería responsable que ellos respondieran un poco más de esto, e incluso debo decirte que hay esfuerzos también del lado costarricense, porque si bien ahorita mismo el boom, por decirlo así, o lo más visible, es el tema de ciudadanos venezolanos después del 12 de octubre, por obvias razones, también existe una migración irregular y un tráfico ilícito de migrantes, ruta norte-sur con destino a Panamá, sobre todo de ciudadanos de origen nicaragüense. Y te cuento que al 31 de julio el Ministerio Público había judicializado 66 casos. Nosotros pusimos un puesto de control migratorio en divisa en esta administración, lo cual sonaba un poco loco en la mitad del país. Sin embargo, ha sido a través de exclusivamente la cifra que te estoy dando, es de ese puesto de control. No estoy contando Guabalá, no estoy contando los casos que hay en Darién, pero sí me parecería importante que la parte de rendición de cuentas, de persecución del delito, te lo diera un poco más el Ministerio Público, el órgano judicial. Sin embargo, debo decir que sí consta, respecto a mi posición, poderles contar que sí se está haciendo un trabajo, que Dios mío, estamos hablando de que al día de hoy ha pasado más de 213.000 personas y que tal vez el número de casos no representa lo que representan 213.000 personas. Eso es algo que hay que analizar y que hay que ver también de la mano con Colombia, porque son delitos de lesa humanidad, pero de naturaleza transnacional con los que Panamá no puede ser. Subdirectora, hace un par de días un compañero aquí del grupo nos decía que había estado, no sé, de Cayo Uruguay,
y que había visto a algunos venezolanos que estaban incluso peleándose territorio. Hablamos de los venezolanos porque obviamente es la migración mayoritaria que se está dando en este momento y como bien usted dice, hay muchos de ellos que se han tenido que quedar aquí por lo ocurrido, los nuevos anuncios hechos por los Estados Unidos. ¿Qué pasa con esa gente cuando la Dirección de Migración hace sus operativos? ¿Cuál es el tratamiento que les van a dar? ¿Hay algún tipo de consideración con ellos por la situación que sabemos están pasando? Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Ajá. ¿Okay? Una cosa es la situación migratoria de un migrante irregular por la vulneración de una ley administrativa de seguridad, es decir, alguien que violó el puesto de control migratorio, porque debemos decir que todo este flujo norte-sur represado de personas venezolanas en su mayoría en Panamá ahorita mismo viola el puesto de control. Nosotros hemos reforzado la seguridad en la frontera, sin embargo nuestra frontera es sumamente porosa. Yo les debo contar que hemos tenido situaciones de orden público que se han controlado, que nos ha coadyuvado, por lo menos en la ciudad capital, el refugio dispuesto en Viejo Veranillo, que nos ha coadyuvado la estación de recepción migratoria en los planes de atender personas en situación de calle. Sin embargo, aquella persona que incumpla una norma de orden público o de otra naturaleza, tiene que responder. Y no podemos decir que es una atenuante el hecho de ser un migrante irregular. Eso va a depender de cada caso. Sin embargo, es muy peligroso solamente hablar de una condición migratoria de una persona para el respeto a la ley, cuando el acatamiento de las normas debe ser igual para todos. En cuanto al tema de los retornos voluntarios de aquellas personas que están, yo les quiero contar adicionalmente que nosotros en el refugio hay días que hemos podido llegar por el tema de los vuelos humanitarios hasta 400, 300 y pico de personas. Sin embargo, al día siguiente volvemos a realizar operativos y nos volvemos a encontrar personas. Hoy amanecimos con un parte de más de 1.000 personas y estamos gestionando los recursos. Hoy vamos a participar acompañando a la señora directora de la reunión en Cancillería, la trilateral que la Cancillería ha dispuesto y que se ha generado con esa plataforma desde la CELAC para poder nuevamente abordar esta temática, porque el tema es urgente y lamentablemente sentimos a Panamá haciendo su mejor esfuerzo, sin embargo, solo en la gestión. Eso es lo que le iba a preguntar. La atención es solamente del gobierno de Panamá. Ninguno de estos gobiernos de donde provienen estos migrantes ha hecho algún aporte. Yo los invito a que el testimonio se lo den los mismos migrantes. Y yo les puedo transmitir lo que muchos de ellos en la narrativa indican. Y por eso les hablaba hace un ratito de falsas expectativas. Hablamos de falsas expectativas porque muchos de ellos son orientados incluso por otras, no quiero decir autoridades, pero vamos a decir representantes de instituciones en la región diciendo: ve a Panamá que hay un boleto más barato, ve a Panamá que la atención es mejor. Nos han hablado de cosas que les han pasado en otros países de la región que me parece responsable tal vez obtener la narrativa directamente de ellos. No sería responsable desde mi posición en este momento. Sin embargo, nuevamente es una falsa expectativa. Cada país tiene un pedacito de responsabilidad. Panamá está haciendo lo propio, pero asimismo se deben gestionar vuelos humanitarios desde cada país en la región. Nosotros tenemos ahorita mismo muchos retos que afrontar y es un tema humanitario que estamos atendiendo, pero que cada país lo tiene también. No es justo orientar a que las personas solamente vengan a Panamá y mucho menos con una expectativa del país que no se puede cumplir. Incluso les cuento que muchos de ellos nos dicen que ellos pudieran ir por la trocha nuevamente. Sin embargo, definitivamente la respuesta a eso es no, y sería exponerlos nuevamente a lo que representa la selva del Darién, que insistimos, no es una ruta. Gonzalo, ¿algo más? No, yo obviamente agradecer al Servicio Nacional de Migración y al gobierno de Panamá por lo que está haciendo. Claro, usted no le puede pedir a una dictadura como la venezolana que asuma la responsabilidad de algo que ni siquiera lo toman como un problema. Entonces, sí, no va a pasar ellos están haciendo las cosas bien. No va a pasar absolutamente nada. Lo que sí es cierto es que Colombia, Costa Rica, Panamá y sobre todo los Estados Unidos tienen que dar una mano.
dar una mano, sobre todo porque al final, recuerde esto, si el presidente Joe Biden no hubiese firmado ese dictamen, por así decirlo, la gente iba a seguir pasando y la gente no se quedaba en Panamá, la gente iba a los Estados Unidos. Es un problema también de los Estados Unidos. Entonces ahí es donde uno tiene que decirle al gobierno Joe Biden, oiga, no se haga el loco, no me dé la espalda y ayúdeme porque al final estos migrantes lo que buscan es ir a cumplir, digamos, digámoslo así, el sueño americano. Bueno, licenciada, muchísimas gracias y mucha suerte, porque la verdad que el trabajo que tienen es grande. Gracias a ustedes y gracias por el apoyo. Hasta luego. Hoy hay una reunión importante, licenciada. Y a las 10 de la mañana desde la sede de la Cancillería, nuevamente una reunión de seguimiento de la semana pasada con Colombia, Costa Rica y autoridades migratorias. La moderación la tendrá Cancillería y también con presencia como país de destino de estas personas del gobierno de los Estados Unidos. Estaremos atentos. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Son las 8:29 de la mañana. El profesor no se ha ido.